Como les dije, este material yo lo voy a colocar en lo que es el aula virtual, por supuesto. Todo va dentro del aula virtual. Ok, dos áreas de la aplicación de la termodinámica son la generación de la potencia, por supuesto en primer lugar, y la refrigeración. Ambos objetivos realizan o están sustentados en sistemas que operan un ciclo termodinámico. Evidentemente la termodinámica va unida a la generación de potencia. ¿Por qué? Porque los ciclos termodinámicos se pueden dividir en dos categorías. Ciclos de potencias, en el capítulo anterior veíamos algunos ciclos, aquí vamos a explicar otros ciclos, y los ciclos de refrigeración, que son los que se van a explicar durante estos días, por lo que ustedes van a ir viendo en el aula virtual. Ok, entonces para que nos quede claro, o sea, la termodinámica se divide en ciclos de potencia, y este ciclo de potencia ya hay algunos que lo hemos visto, como son los, los que son reactivos y no reactivos, y los ciclos de refrigeración, que son el ciclo Rankine o Rankine y el ciclo Brayton. Ok, aquí vamos a trabajar con el ciclo Brayton. Sin embargo, eh, estos sistemas lo que hacen es tratar de darnos una explicación en el campo de la termodinámica y en el campo de la refrigeración de lo que nosotros queremos llegar a conseguir. Ok. Digamos que son sistemas para poder conseguir una salida neta de potencia. Cuando estamos en el campo industrial, vemos motores, vemos máquinas térmicas, y entonces empezamos a diferenciar. Sabemos que una cosa tiene que ver más con la mecánica y otra tiene que ver con la mecánica térmica. Sin embargo, son ciclos que se complementan, que se juntan y que empiezan a operar y que empiezan a formar ciclos de potencia. Cuando nosotros hablamos de generación de potencia, incluso en la electricidad, utilizamos diferentes sistemas para lograr esa misma generación. Ok, por ejemplo, hay dispositivos que utilizan efecto de refrigeración, por ejemplo, lo llamamos refrigeradores, los aires acondicionados, las bombas térmicas, se operan bajo ciclos. En este caso son ciclos de refrigeración. Si habláramos de otro tipo de ciclo de sistema termodinámico, sería otra cosa muy diferente. Ok, en la lámina yo les explico, más adelante también lo vamos viendo, pero les digo que los sistemas termodinámicos se pueden clasificar como ciclos de gas y ciclos de vapor. Son los dos grandes, digamos, sistemas o ciclos termodinámicos. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Hay categorías generales, hay ciclos de potencia y hay ciclos de refrigeración. Los ciclos de potencia ya los trabajamos, bueno, ya yo le di algunas explicaciones, lo basamos en los sistemas termodinámicos reactivos y no reactivos, y los ciclos de refrigeración, que son los que vamos a ver durante estas clases y que yo les voy a ir pasando la información. Ok, dependiendo de la fase de trabajo, entonces estos ciclos de gas, en el caso del ciclo de gas, va a tener un fluido permanente bajo una fase gaseosa. Ok. Los ciclos termodinámicos se pueden clasificar también de otra manera, como ciclos cerrados y ciclos abiertos. De hecho, hubo una persona, un estudiante que me preguntó si tenía que ver con los ciclos cerrados y abiertos, cuando hice la pregunta sobre el tema de los ciclos eh, reactivos y no reactivos, si tenía que ver o no tenía que ver. Bueno, en ese momento no, la pregunta no iba referida a eso. Por eso le decía que se trata de ver los ciclos cerrados y los ciclos abiertos, que es lo que vamos a empezar a ver durante esta clase. Otra manera de clasificarlo, pues, es otra manera de clasificar los sistemas. Ciclo cerrado, ciclo abierto. Ciclo cerrado es un fluido de trabajo que vuelve al estado inicial y que al final del ciclo se recircula. Digamos que ese es un sistema cerrado o un ciclo cerrado. En cambio, un ciclo cerrado se trabaja en un fluido
donde está abierto y donde se renueva al final cada vez que se recircula. Son dos grandes sistemas, ciclo cerrado, ciclo abierto. En el ciclo cerrado hay un estado inicial y al final del ciclo se recircula, mientras que en el ciclo abierto, al final de cada ciclo empieza a recircularse. Ok, un poquito enredado para comprender, pero bueno, mientras vamos leyéndolo, pues nos vamos documentando, pues lo podemos ir entendiendo. De todas maneras, cuando yo les muestro ahorita las gráficas, vamos a ir viendo un poco de qué se trata el tema. Ok, las máquinas térmicas se clasifican en máquinas de combustión interna y las máquinas de combustión externa. Okay. Y eso depende de cómo se suministra el calor al fluido de trabajo. Cuando hablamos de un proceso de combustión, estamos hablando de un proceso en el cual se suministra calor. Hay una reacción química, ¿ok? Y esa reacción genera un proceso al cual llamamos proceso de combustión. Y estas máquinas térmicas se clasifican en máquinas que tienen combustión interna y tienen combustión externa. Okay. Como por ejemplo, las plantas termoeléctricas que usan vapor de agua. Un ejemplo de una combustión externa. Ok, el calor se suministra a través de un fluido de trabajo. Hay una fuente como la de un quemador, un pozo geotérmico, un reactor nuclear, o incluso el sol, que puede ser lo más natural, y eso genera una combustión externa. Es decir, quiero que me entiendan, o sea, la combustión externa se genera con elementos que están fuera del ciclo, que están fuera del sistema, y que afectan al sistema en sí mismo. En cambio, las máquinas de combustión interna, como por ejemplo los motores de los carros, de los automóviles, pues realizan la combustión quemando el combustible dentro de los límites del sistema. Entonces, cuando hablamos de dos ejemplos, por ejemplo, de combustión interna y combustión externa, bueno, aquí tenemos dos ejemplos clásicos. La combustión interna, los motores de los carros, que generan ellos mismos su combustión interna quemando el combustible, quemando la gasolina en este caso. Mientras que la combustión externa se realiza con, por ejemplo, plantas termoeléctricas que tienen desde afuera, desde lo externo, lo que le afecta al sistema en sí mismo. Que tiene elementos externos que afectan el sistema. Ok. Será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 5 años. La misma pena privativa de libertad hay ciclos de gas, hay ciclos de potencia de gas, porque estamos hablando, este ciclo se refiere más al tema del gas, ciclo de potencia de gas. Ok, entonces estamos hablando de un ciclo donde el fluido de trabajo permanece como gas durante todo el ciclo. Todo el ciclo va a permanecer sobre gas. Motores de chispa, motores de diésel, motores de turbina, todo sistemas de gas son convencionales y son ejemplos comunes para este tipo de dispositivos que operan en un ciclo de gas. Por ejemplo, y ahora que vivimos el tema de la gasolina, que teníamos todas estas dificultades, bueno, todavía las tenemos, hay automóviles que funcionan a gas. Ok, y esos automóviles que funcionan a gas tienen un ciclo de tipo de fluido de trabajo que es con gas. Y eso, ese recircular, se convierte en un sistema externo. Ok. Ok, entonces estas máquinas, la energía se suministra al quemar un combustible dentro de las fronteras de ese mismo sistema. Son máquinas de combustión interna. Ok, por eso les coloco el ejemplo del combustible del carro, en este caso, el que funciona con combustible, el que funciona con gas. O sea, dentro de los límites del sistema, él mismo genera esa combustión interna a partir de una reacción. Debido a este proceso, la composición del fluido de trabajo cambia durante el curso del ciclo. Hay un cambio. Por ejemplo, los ciclos de potencia de gases reales son bastante complejos. Ok.
Sin embargo, aquí yo les investigué unas suposiciones de aire estándar, como la son el fluido de trabajo, que es un aire que circula de modo continuo en un ciclo cerrado y siempre se comporta como un gas ideal, y el de todos los procesos que integran un ciclo que son reversibles. Ok, aquí en la lámina yo les dejo lo que es un proceso de combustión. Proceso de combustión sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo, como el combustible, y en este caso el aire, entra dentro de una cámara de combustión y sale el producto de la combustión. Porque aquí dentro de esta cámara de combustión se genera la reacción química. Todo lo que es el calor y lo que es lo que, porque esto que está aquí arriba sería lo real y la parte B sería lo ideal. Pero lo que es el calor son elementos externos, que afectan al mismo proceso de combustión. Por eso en los ciclos ideales, el proceso de combustión se sustituye por otro de adición de calor. ¿Ok? Es una sustitución. Yo tengo un ciclo ideal y tengo un ciclo real. Tengo un ciclo real donde se me da un producto de combustión, pero sí tengo un ciclo ideal donde el proceso de combustión se sustituye por otro de adición de calor. ¿Ok? Este proceso de escape es sustituido también por un proceso de rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo en su estado inicial. Ok, esto que estamos viendo se llama sustituciones de aire estándar frío. Ok, un ciclo de aire estándar frío. Y son suposiciones que están previamente establecidas y que permiten simplificar de modo considerable los análisis sin apartarse de manera significativa de los ciclos reales. El ciclo Brighton, a lo que yo quería llegar, el ciclo Brighton. El ciclo Brighton es un ciclo ideal para motores de turbina gas. Ok, digamos que esto es lo que vamos nosotros a ir viendo durante estas 3 semanas. Ciclo Brighton. Si nos vamos más hacia atrás, bueno, veíamos la diferencia entre un ciclo real y un ideal. Ya sabemos que el real nos da un producto de combustión, mientras que el ideal se convierte en aire. Bueno, el ciclo Brighton es un ciclo ideal. Un ciclo ideal para motores de turbina a gas. O sea, aquí está un poco la historia. El ciclo Brighton fue propuesto por George Brighton por primera vez para usarlo en el motor reciprocante que quemaba aceite desarrollado aproximadamente por los años 1870. Ok, ¿dónde se utiliza el ciclo Brighton actualmente? Se utiliza en las turbinas de gas. Ok, en las turbinas de gas, donde los procesos tanto de compresión como de expansión suceden en maquinaria rotatoria. Ok, en las turbinas de gas utilizamos el ciclo Brighton, donde tenemos compresión en una máquina que es rotatoria. No sé si ustedes alguna vez han visto máquinas rotatorias. Son máquinas con engranajes que van haciendo rotación. Y en el caso de las turbinas, estas turbinas funcionan a gas. La combustión que generan ellas, la generan en el ciclo de gas. Por eso se le llama ciclo Brighton. Y el ciclo Brighton tiene un funcionamiento de ciclo abierto. En las láminas de antes hablábamos de ciclos cerrados y de ciclos abiertos, ¿cierto? Decíamos por aquí, ¿verdad? Que hay ciclos cerrados y ciclos abiertos. Y decíamos que los ciclos cerrados, perdón, el fluido de trabajo vuelve al estado inicial al final del ciclo y se recircula. Ok, bueno. El funcionamiento del ciclo Brighton es un funcionamiento de ciclo abierto. Es decir, llega al ciclo final y se recircula. Se introduce el aire fresco por un sistema, aquí como lo estamos viendo en este pequeño gráfico, se introduce el aire fresco en el sistema
Este aire fresco es en condiciones de ambiente dentro de un compresor de temperatura donde se va a elevar, la presión se va a elevar. Ok, voy a aplicarle esta gráfica y este comienzo del ciclo y con esto, pues, digamos, terminamos la sesión de hoy. Pero sí quiero que me presten atención en esta pequeña parte porque esta explicación es súper importante, ¿no? Esto es para poder entender el funcionamiento de este ciclo Brighton, que es un ciclo abierto. Ok, vuelvo a repetir, el funcionamiento del ciclo abierto comienza en este punto. Se introduce aire fresco en condiciones ambientales. Luego hay algo externo. Ok, y se introduce en el compresor. Una vez que tiene el compresor, esta temperatura se eleva la presión. ¿Okay? Dentro del compresor que vemos aquí, la presión se eleva. El aire de alta presión sigue hacia la cámara de combustión, donde el combustible, dentro de la cámara de combustión, el combustible quema a presión constante. Bueno, en la otra lámina, yo le mostré una gráfica, pero hay una presión constante dentro de esta cámara de combustión. Aquí en el compresor comienza la presión, pero en la cámara de combustión, digamos que la presión se hace constante. Eso ayuda a que ese combustible se queme y se queme constantemente. Ok. Por último, los gases. Bueno, en el paso tercero, los gases a alta temperatura. Una vez que ya pasan de esta cámara de combustión, estos gases empiezan a tener alta temperatura y entran en la turbina, donde se expanden hasta la presión atmosférica, produciendo la potencia. Esta potencia es en una maquinaria rotativa. Por lo tanto, se crea una generación de potencia a partir de un ciclo de gas. Y por último, lo que vemos aquí, estos gases son gases de escape que salen de la turbina y se expulsan hacia afuera, no se recirculan, como dijimos del ciclo abierto, no se recirculan, causando que el ciclo se clasifique como un ciclo abierto. Precisamente, es un ciclo abierto porque no recircula el gas. Ajá, Darisa, te escucho. Profe, cuando entra la turbina, ¿cuál es su proceso ahí? Me quedé ahí. Ok, mira, esto que tenemos aquí es un motor de turbina. Ok, un motor de turbina de ciclo abierto. Ya, Una vez que entra en este sistema, porque esto todo es un sistema, entra en el compresor. Y lo que entra en ya. el compresor es el aire fresco. Ok, Ujú. entra en condiciones de ambiente y esa temperatura se eleva a la par de la presión. Eleva la temperatura a la par que va elevando la presión. Ok, Ya. una vez que completa esa presión que se empieza a elevar, pasa a lo que es la cámara La de combustión, cámara de combustión. donde hay un combustible. Ok, y donde hay una presión constante. En este primer Ya. momento la presión se eleva, pero en la cámara de combustión la presión es Se constante. mantiene, es Se constante. mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Eso con el fin de quemar el combustible. El Sí, combustible. quemar el combustible. Una vez que esa presión es constante, estos gases de alta temperatura, porque ya tienen largo tiempo, entran en la turbina. Ok, Ujú. la turbina es una turbina de gas y en esta turbina de gas se expanden hasta la presión atmosférica. Ok, y una vez que se expanden Mm. dentro de esa turbina a presión atmosférica, produce la potencia que es lo que hace que se mueva la turbina. Ok, Ok. y por último, esos gases de escape salen de la turbina y se expulsan hacia afuera, que es lo que nosotros llamamos ciclo abierto, porque no se recircula. En el ciclo cerrado, digamos que aquí debe haber otra flechita donde se recircula. Ok, recircula lo que entra, sale y vuelve a entrar y se vuelve a recircular. En el cambio, en el ciclo Mm. Brayton no, Es un ciclo, pues. es un ciclo abierto. Ok, es un ciclo abierto. Ujú. Si fuese cerrado, pues continuaría, no, seguiría igual y daría círculos
hasta que ya finalmente pues se va eliminando. Esto sería, digamos, lo básico que hay que saber del ciclo Brayton. Es el ciclo ideal para los motores de turbina de gas. Ok, obviamente Ya. aquí luego vamos a ver una gráfica, bueno, más adelante, aquí hay unas consideraciones para modelar el ciclo de turbina de gas abierto, ¿no? Porque esto como, ¿qué aplicación le podemos ver a esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que diseñar un ciclo Brayton para poder generar potencia a través de gas. Entonces ya entra el factor de diseño. Y yo empiezo a hacer, primero tengo que elegir qué tipo de ciclo quiero hacer para generar una potencia. Recuerda que esta asignatura es generación de potencia. O sea, lo básico que nosotros tenemos que aprender Correcto. aquí son todo lo necesario para poder generar potencia, desde la quema de combustible hasta estos ciclos que son ciclos sencillos. Es solamente tratar de entenderlo, pues. El ejemplo Sí, anterior, en un carro, ¿cómo generamos la potencia para que se mueva? Bueno, con el combustible. Y es un motor que genera una combustión, una, ¿ok? Y eso es lo que hace que haya potencia, que se mueva. Yo les he colocado la diferencia de un motor de combustible, un motor de gas. Bueno, en ambos casos también se genera la potencia. Pero hay miles de casos, hay miles de ejemplos donde nosotros podemos aplicar esta generación de potencia. Claro, aquí hablamos del ciclo Brayton porque ya es un ciclo más de aplicación industrial. Sin embargo, se trabaja a través de un fluido de trabajo. Ok, entonces aquí hay unas consideraciones para modelar un ciclo de turbina de gas abierto. Ok, son procesos de compresión y expansión que permanecen iguales. El proceso de combustión se sustituye por una adición a calor y presión constantes de una fuente externa, como ya se lo dije antes, y el proceso de escape se reemplaza por otro de rechazo a calor. Ok, digamos que ya. esta lámina que está aquí es lo contrario del ciclo abierto, este es un ciclo cerrado. ¿Te acuerdas lo que te decía, Darita? ¿No? Que entrábamos en uno, salíamos en dos, Ya. teníamos un intercambiador de calor, luego pasamos a la turbina y aquí se recircula, aquí es lo mismo, Se recircula. recircula, Volví al compresor, volví a hacer el mismo ciclo. vuelve a ser el mismo ciclo. Entonces sería, en este caso, un motor de turbina a gas en ciclo cerrado. Hay ciclo abierto y ciclo cerrado. El ciclo ideal de Ciclo cerrado. fluido de trabajo experimenta, en este caso, ciclo Brayton de ciclo cerrado. Ok, son 4 procesos que son internamente reversibles. Ok, entonces para el día de Ya. hoy, lo que quiero que se queden es con estas dos ideas. O sea, que tenemos en el ciclo Brayton dos tipos de sistemas, sistema abierto y sistema cerrado, y que es aplicable en el mundo de las turbinas de gas. Esa es la idea inicial que quiero que se quede el día de hoy. El día viernes, bueno, ¿qué podemos aprender hoy, generación? Bueno, aprender, o por lo menos lo vimos, bueno, vimos esto, que hay un ciclo Brayton, y que es un ciclo ideal, donde hay un ciclo abierto, uno cerrado, y que se usa para la generación de la potencia en sí mismo. Ok. Bueno, muchachos, antes de terminar, ya se está acabando el tiempo, quedan 2 minutos, con los 4 que están aquí conectados. Eh, Tenemos que planificar un día presencial, ¿ok? Entonces me gustaría que pues, lo fuésemos planificando, estamos en octubre, ya será el otro mes, pues, que tengamos un día. Ah, profe, pero Si yo no puede, pues, puedo, profe, bueno, si no puede, no pasa nada, que pueda bien. porque yo estoy fuera de Venezuela, pues. Ah, bueno, no, tranquila, tranquila, no se preocupe. Los que estén aquí que puedan, pues. Ok, de todas maneras eso lo vamos Ah, conversando en el chat. Ok, ya. bien. Profe, y Ajá, otra dime. cosita, cuando nos pongan las evaluaciones, no nos ponga tan poquito tiempo, pues demasiado poquito. Se pasó, pues ahí, ¿no? Bueno, está bien, lo consideraré. Ok, Sí, pues, ya lo voy a considerar. a los muchachos se les va la luz, cualquier inconveniente, imagínese, pues, ¿ve? Entonces, Dele, cónchale, ahí dele. considérenos ahí ese puntito, pues, Listo, listo, estamos considerándolo. Bueno, ya, profe. cualquier cosa si se corta, ya saben que
me pueden preguntar por el Telegram o cualquier otra información. De todo esto que está aquí se lo voy a subir a partir de hoy en el aula virtual, porque yo doy la clase y subo. Esa es la dinámica. Ya.